Hola a todos, hoy vamos a hacer 3 ideas de mini labiales usando masa elástica y reciclando tubos de pasta de dientes. Ya veréis qué chulo. Además, al final del vídeo os cuento que vamos a hacer un sorteo de masa elástica. Bueno, pues lo primero de todo es coger estos tubos de pasta de dientes, estos son mini tubos, y cortamos la parte del final. ¿Veis que quedan restos? Pues lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la tapita y la parte de dentro. Podéis usarlos de cualquier tipo. Ya digo, lo único importante es que los cortéis, los lavéis y si queréis ayudaros de un pincelito para quitar bien los restos, también limpiar la parte del tubo, la otra parte. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar bien la parte del bocal, de forma que fijaros, podéis dejarlo o un poco más ancho o un poco más estrecho. Como es plástico, aunque cuesta, se puede. Tener en cuenta que si lo dejáis muy estrecho, luego como tenéis que abrir empujándoos por abajo, pues tendréis que poner algo ahí, como vamos a ir viendo. Poco a poco vamos a verlo todo. Otro punto que es importante para que nuestro labial funcione es que le pongamos un pincelito, porque daros cuenta que la boca de la pasta de dientes es muy estrecha, entonces no podemos meter el dedo. Para hacer este pincelito yo lo que he cogido es un palillo, tomo la medida del tapón y luego en la otra parte le voy a poner un poco de goma eva. Es una manera de conseguir que luego pueda untar el dedo, en vez del dedo untaré este pincelito. Pues nada, pego ese trozo de goma eva al final del palillo y el otro extremo lo voy a pegar en la mitad del tapón de mi pasta de dientes. Bueno, pues ya tenemos el esquema del mini labial. ¿Veis cómo es, no? Meto ahí el pincelito, cierro y lo único que me falta es tapar por abajo. Para eso habíamos guardado el resto del tubo. Pues pongo un poco de silicona caliente y lo pego. Podéis usar cualquier otro pegamento, ya os lo digo siempre, ¿eh? Yo uso este porque es más rápido. Una vez que está pegado, no tengo más que recortar. Y ahora sí, ya tengo acabado el mini labial. Con esto podéis hacer otras miles de cosas que ya iremos viendo, ¿eh? Pues nada, ahora vamos a decorarlo. Yo os voy a dar hoy 3 ideas para decorar estos mini labiales. Luego os pediré que para el sorteo me pongáis más ideas en los comentarios. Bien, pues fijaros, empezamos con este perrito. Es bien mono, ¿eh? A mí me encanta, pero bueno, vamos a ello. Lo primero es hacer la parte de abajo de las patas con masa elástica negra. He cogido masa elástica, la ponemos en la parte de abajo y ahora solo tenemos con un palillo o cualquier otro instrumento hacerle como una rayita para separar las dos patitas. Como ya os he dicho, es importante que sobresalgan las dos patitas porque lo vamos a usar luego para enroscar y desenroscar nuestro labial. Así que no seáis ahí, dejar un huequito, o sea, que sean grandes las patitas. Ahora compruebo si llego hasta arriba de la tapa. Daros cuenta que luego la parte de arriba tiene que ir con otro trozo. Y para poder ir pegando la parte de arriba y la de abajo sin que se me queden pegados, ya vimos en otras manualidades que le ponemos esmalte transparente, entonces luego ya si pongo masa elástica por encima no se pega. Bien, vamos a tapar nuestro tapón y lo vamos a tapar con masa elástica blanca. Aquí no quiero poner mucho porque esta cantidad es la que luego va a hacer que el labial quede más grande o más pequeño. Si quisiera un labial grande me quedaría un perrito más rechoncho y probablemente con un acabado diferente. Como ya se ha secado el esmalte, puedo usar perfectamente la tapa encima de las patitas y no se me queda pegada las dos masas. Ya sabéis que la masa elástica se pega mucho. Bueno, he hecho una raya en el centro como si fueran las patas, pero bueno, no sé si son exactamente. Ahora le pongo una bolita, que va a ser la cabeza de mi perrito, y en la parte de los ojos la he achatado un poco. Pongo 2 bolitas blancas, que van a ser mi hocico, y en el centro voy a poner una bolita negra de masa elástica. La boquita la hago con un palillo. Podéis adornarlo con lo que queráis. Yo le he puesto un collar, pues como si fuera la chapa, ¿no? Y ahora lo que sí quiero es ponerle manchas porque va a ser un dálmata. Entonces los perros dálmata ya sabéis que tienen manchas, pues vamos poniendo manchas negras. Incluso en un ojo, a mí me divierte que un ojo esté como con la mancha. A los lados le pongo unas patitas tipo jamoncillos y se las hago de color negro, como si fuera lo que se junta en la parte de abajo.
Quedan las orejas y me quedan los ojos. Para las orejas hago unos triángulos y le pongo unas manchitas negras, también tienen manchitas en las orejas. Se las pego a los lados, como que quede hacia adelante. Y el rabillo lo voy a hacer poniendo solamente un poco de masa elástica blanca. He pintado los ojos y le he puesto una chispita blanca de la mirada. Y ya está. Este es mi perrillo, mi primer mini labial. Pero como he dicho, hay 3 más. Un Pushing y un Rilakkuma. Así que vamos a ver los otros también, claro. Los otros 2 tienen algo en común. Si os fijáis, los 2 tienen abajo como un helado. Entonces como un corte de helado. Entonces vamos a ver primero cómo hacer ese corte de helado y luego veremos por separado cada uno de los muñequitos. Pues empezamos estirando nuestra masa y vamos a cortar un cuadrado que sea más grande que la tapa de arriba. Ponemos la tapa y ahora cortamos un cuadrado. Luego ese cuadrado lo vamos a hacer en goma eva para que nos sirva de patrón para las distintas cosas que vamos a hacer. Cortamos con una tijera y ahora lo que hacemos con la galleta de helado es meterla dentro de la parte de abajo de nuestro labial. Llegamos, digamos, hasta el punto donde llega el tapón, igual que hacíamos antes con las patitas del perrillo. Aplicamos también pinta uñas transparente para que luego no se pegue la parte de arriba. Mientras que se seca vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer un corte de helado, yo lo he hecho de 3 gustos, de fresa, chocolate y vainilla. Podéis hacerlo de lo que queráis. Pues veis, pongo 3 rollitos juntos, espachurro un poco y con el trozo de goma eva que he hecho igual que el tamaño de la galleta del helado, lo corto. Y ahora lo modelo un poquito y corto la parte de arriba de la galleta con el mismo trozo de goma eva. Para hacer el Pushing hago lo mismo, pero he cambiado los colores del helado. En vez de usar chocolate, he usado ahora nata. Podéis hacerlos con los colores que queráis. En cualquier caso, pongo la galleta y ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestro agujero de la parte de arriba de la pasta de dientes. Para eso he cogido un agujero que no tiene pincelito y lo que hago es hacer un agujero para que luego pase bien la galleta. Hago un poco de agujero, modelo otra vez para que no se me pierda mucho la forma y vuelvo a hacer el agujero. ¿Veis? Ya traspaso. Y una vez que tengo ya hecho el agujero, no tengo más que o pegarlo o a veces le echas un poco de agua y la masa elástica se pega a cualquier cosa. Bueno, ajustamos la forma y ahora si queremos que parezca una galleta de helado podemos hacer con un palillo, pues como tienen a veces como unos agujeritos, ¿sabéis? Los sándwiches de helado esos que van con agujeritos. Bueno, igual que antes, para continuar con la parte de arriba, lo que hago es aplicar una capa de pinta uñas transparente o esmalte transparente. Ya lo tengo preparado para hacer mi Rilakkuma y mi Pushing. Pues vamos a empezar haciendo a Rilakkuma. Lo primero es hacer como el cuello, entonces, y además tapo lo que es la parte de arriba del tapón. Una vez hecho el cuello, lo que voy a hacer son las manitas de Rilakkuma. Hago 2 rollitos, los dejo más gorditos en la parte de delante y con un palillo les pongo un poco pues como la forma esa, como estuviesen doblados. Bien, ahora vamos a hacer la cabeza de Rilakkuma, que ya sabéis que es un poco ovalada. Pues modelo una bola un poco aplastada y la pongo ahí, ¿veis? Encima del cuello. Vamos a seguir. Rilakkuma tiene unas orejas que son como 2 bolitas y en el centro tiene amarillo. Pues pongo una bolita de color marrón, una bolita de masa elástica de color amarillo en el centro y no tengo más que ir estirando. Me las pongo a mi Rilakkuma en los 2 lados de la cabeza, ¿veis? También le he puesto el hocico blanco. Ahora vamos a ponerle un poco de sprinkles, de confeti si queréis, en la parte de la galleta. Yo se lo pongo porque Rilakkuma si no se quedarían unos colores muy marrones y muy beige, entonces así le damos más color. ¿Veis? Le ponemos, pegamos con esmalte, podéis pintar también con masa blanca. Vamos a hacer ya el Pushing, para eso hemos cogido un trozo de masa de color entre gris y marrón y lo que hacemos es hacer las orejas, ¿veis? Lo que hago es hacerle las 2 orejitas que tiene y lo incrusto en la parte de arriba de mi tapa, en lo que se me ha quedado libre. Igual que antes le he puesto unas manitas pequeñitas, porque Pushing tiene 2 manitas pequeñitas, igual voy a ponerle confeti. Una vez que esté seco el confeti, lo que tenemos que hacer
es volver a poner otra capa de esmalte por encima. Y ya está, solo me queda pintarles los ojos y las rayitas que tiene Pushing. Ah, y el hocico de Rilakkuma, claro. Bueno, pues si queréis saber cómo podéis ganar un lote de masa elástica, que seguro que estáis encantados porque me lo habéis pedido 1000 veces, lo que tenéis que hacer es lo de siempre, dar me gusta a este vídeo, escribir un comentario y claro, estar suscritos a nuestro canal. Pues nada, este jueves vamos a sacar una recopilación de virales que hemos hecho antiestrés, seguro que os gusta. Pues nos vemos en el siguiente tutorial.